Hola, a través de este video queremos mostrar, explicar y de alguna manera simular el trabajo práctico de aislamiento y reacciones características de proteínas y aminoácidos. Trabajo práctico de la materia Química Orgánica 2 de las carreras de Bioquímica, Alimentos, Biotecnología y Farmacia, correspondiente al primer semestre del año 2020 de la Facultad de Ciencias Exactas de nuestra universidad. En este trabajo práctico, el aislamiento y las reacciones características de proteínas la vamos a efectuar sobre proteínas de la leche y sobre proteínas del huevo. Como vamos a empezar con la leche, vamos a repasar primero un poco su composición. La leche de vaca, con la que trabajaremos aquí, tiene una densidad cercana a 1 y es una mezcla compleja en la cual coexisten componentes orgánicos, como carbohidratos, lípidos, proteínas y ciertas vitaminas, con minerales, como calcio, sodio, potasio, magnesio y cloro, en agua. Esta mezcla se dice que es muy compleja, ya que algunos de estos componentes están en solución, otros están en suspensión y otros en emulsión. La leche de vaca contiene un 90% de agua y cada 100 gramos del extracto seco hay entre un 35 y un 38% de carbohidratos, entre un 27 y un 30% de lípidos y entre un 23 y un 28% de proteínas. La cantidad de minerales ronda entre el 6 y el 8%. Estos valores no son exactos, ya que los mismos dependen de la procedencia de la leche. Las proteínas presentes en la leche son de dos tipos. Las caseínas, que están entre un 21 y un 25%, y las albúminas en un porcentaje notablemente menor. El trabajo práctico comienza con el aislamiento de las caseínas, y para esto se colocan 60 mililitros de leche en un vaso de precipitados de 250 mililitros. Posteriormente, la misma se calienta hasta 40 grados centígrados. Seguidamente, se añade el ácido acético glacial hasta que se observa la coagulación de la leche. Para este fin, se agregan en torno a 2,5 mililitros de ácido y se debiera llegar hasta un pH de 4,5. El pH se controla con papel indicador y este no es un valor arbitrario porque sí, sino que es el valor de pH que está en torno al punto isoeléctrico de las caseínas. Recordemos que el punto isoeléctrico es el pH al cual la solubilidad de aminoácidos, péptidos y proteínas es el mínimo debido a que su carga neta es cero. Se observa la separación del coágulo, como se muestra en la figura de la derecha, y para una mejor precipitación hay que agregar el ácido lentamente por las paredes del vaso y agitar muy suavemente para evitar que se rompa el coágulo que se va formando. En el paso siguiente se separa el coágulo del suero por medio de una tela permeable, un filtro de tela para café. Para esto se vierte el contenido a través del filtro, quedando el coágulo en el mismo. Se aplica presión de forma de que quede lo más escurrido posible. Luego se transfiere el sólido escurrido a un vaso de 250 mililitros y se le agregan 30 mililitros de etanol frío. Se trata de desleír lo más posible el coágulo con la ayuda de una varilla. Esto ayuda a dividir más finamente el sólido y con ello el aislamiento será más efectivo, quedando las caseínas más puras y con menos contenido de ácido. Seguidamente se puede o volver a filtrar con tela permeable o bien decantar como se muestra en la figura de la derecha y eliminar el líquido superior. Las reacciones de caracterización que se realizan en el trabajo práctico son sobre las caseínas sin hidrolizar y sobre las caseínas hidrolizadas. Es por eso que lo que continúa es separar una porción para hidrolizar y el resto guardarlo para usarlo a posteriori. Una vez finalizado el aislamiento, se realiza la hidrólisis. Para tal fin, se agrega
a una punta de espátula de la caseína aislada 2 mililitros de ácido clorhídrico 6 normal en un tubo de ensayos y se calienta esta mezcla durante 15 minutos. Seguidamente, la mezcla se deja enfriar y se neutraliza con hidróxido de sodio al 10%, controlando con papel indicador. Se puede observar al comparar cómo cambia el aspecto respecto a lo que era el sistema previo a su hidrólisis. El producto de la hidrólisis se va a reservar para ser utilizado como hidrolizado en las reacciones posteriores. Las reacciones de caracterización se realizan sobre el hidrolizado reservado y sobre la caseína sin hidrolizar. Para tal fin, se combinan alícuotas del hidrolizado o una punta de espátula de la caseína con alícuotas de entre 0,5 y 2 mililitros de los reactivos a emplear. Las reacciones en cuestión son la reacción xantoproteica, la cual implica el empleo de ácido nítrico concentrado como reactivo, la reacción de Biuret, en la que se usa como reactivo sulfato de cobre al 1% en hidróxido de sodio al 10%, y hay una tercera reacción de caracterización que se realiza sobre un aminoácido testigo, que es la reacción de la ninhidrina, que es el compuesto que se muestra aquí abajo, cuyo nombre es 2,2-dihidroxiindano 1,3-diona, y se emplea el 0,25% en peso en etanol. El primer ensayo de caracterización que se hace es la reacción xantoproteica. Un resultado positivo se interpreta gracias a la aparición de un color amarillo levemente anaranjado. Esta coloración se detecta tanto en la caseína aislada como en su hidrolizado. Lo que ocurre en la reacción no es más que la nitración de los alfa-aminoácidos aromáticos de la cadena proteica. Como se muestra en la figura, puede ser la nitración de un residuo de fenilalanina, la nitración de un residuo de tirosina o la nitración de un residuo de triptofano. Notar que esta es una reacción que se da sobre los grupos R de los aminoácidos. En el caso del hidrolizado, también se observará la coloración característica, pero en este caso se nitrarán los anillos aromáticos de los alfa-aminoácidos libres. Podría ser la nitración nuevamente de la fenilalanina libre, la nitración de la tirosina libre o la nitración del triptofano libre. Observar que la reacción ocurre tanto en la proteína, así como también en el hidrolizado, y la misma se da sobre los grupos R de los aminoácidos. Por último, se agrega amoníaco, y si la coloración pasa a un tono más anaranjado, es porque se nitraron restos de tirosina y, en medio básico, se desprotonan los oxidrilos. Esto produce el corrimiento de la banda de absorción hacia el rojo, y es por eso que se nota un color más naranja. El segundo ensayo que se realiza es la reacción de Biuret. El reactivo, como ya vimos, es una solución al 1% de sulfato de cobre en hidróxido de sodio al 10%. Una reacción de Biuret positiva se detecta por la aparición de una coloración violeta. Esto se observa en el caso de la caseína sin hidrolizar. En el hidrolizado, en cambio, se observa una coloración igual a la del reactivo, o sea, azul, indicando un resultado negativo. La coloración violeta es debido a la formación de un complejo entre el cobre y nitrógenos de enlaces peptídicos, como se muestra en la figura 4. Los nitrógenos peptídicos que complejan al cobre son dos pares de vecinos de cadenas peptídicas o proteicas, en los cuales pueden venir de dos cadenas diferentes o de la misma cadena si la longitud de la misma y las condiciones lo permiten. Es importante tener en cuenta que para que la reacción sea positiva se necesita un péptido de al menos 3 aminoácidos, o sea, un tripéptido. Esta reacción será positiva tanto con péptidos como con proteínas. En el caso de los aminoácidos libres,
Como no existen nitrógenos de enlaces peptídicos, la reacción no va a dar un resultado positivo, ya que no existen esa reacción de complejación específica con nitrógenos peptídicos. Notar que esta reacción de caracterización, a diferencia de la reacción santoproteica, es una reacción que detecta presencia de péptidos y proteínas, mientras que la reacción santoproteica es característica para ciertos grupos R. La última reacción de caracterización que se realiza antes de pasar al huevo es la reacción con la anhidrina. Esta implica el uso del reactivo 2,2-dihidroxiindano 1,3-diona y se emplea al 0,25% en peso-volumen en etanol. Esta reacción se practica para un aminoácido testigo. La reacción positiva se detecta por la aparición de una coloración azul-violeta intenso. El color característico se debe al compuesto que se forma según el siguiente esquema de reacción, en el cual, en una primera reacción entre el aminoácido y una molécula de ninhidrina, se forma esta especie a expensas de la pérdida de dos moléculas de agua. Luego, la especie formada pierde dióxido de carbono para dar este compuesto que luego tautomeriza a esta otra imina, la cual por reacción con agua libera un aldehído que contiene el grupo R del aminoácido de partida. Y además produce esta 2-aminoindano 1,3-diona. Este último luego va a reaccionar seguidamente con otra molécula de ninhidrina para conformar este compuesto superior, el cual tautomeriza a esta forma, la cual contiene un cromóforo conjugado que produce la coloración característica mencionada, azul-violeta intenso. ¿Qué ocurrirá si la reacción se practica con el aminoácido prolina? Ahora pasemos al huevo. La clara de huevo, con lo que vamos a trabajar, es un sistema coloidal que contiene aproximadamente un 11% de proteínas, aproximadamente un 0,2% de lípidos, un 88% de agua y un 0,8% de minerales. La yema, por su parte, contiene un 10% de proteínas, un 32% de lípidos, un 48% de agua y en torno a un 2% de minerales. Finalmente, la cáscara está compuesta prácticamente toda de minerales. La mayor parte de las proteínas de la clara del huevo corresponden a la proteína ovoalbúmina. Esta está presente en más de un 80%. La otra fracción proteica de interés en la clara del huevo corresponde a la conalbúmina, en la cual está en torno a un 13%. El trabajo con el huevo comienza con el aislamiento de la clara, para lo cual se debe quebrar con cuidado por la mitad la cáscara de un huevo fresco y escurrir la clara en dos vasos de precipitados, el vaso A y el vaso B, casi como un curso de repostería. Luego, al vaso A, que contiene la mitad de una clara de huevo, se le agregan 30 mililitros de agua y se mezcla comprobando la solubilidad en agua de la misma. Como se mencionó, la clara de huevo es un sistema coloidal que contiene aproximadamente un 88% de agua y un 11% de proteínas, por lo cual la dilución del sistema es rápida. Sobre la clara de huevo se realiza una reacción característica y ciertos ensayos. La primera de ellas es la reacción de caracterización con acetato de plomo, y los otros ensayos son desnaturalizaciones de las proteínas del huevo, o sea, procesos mediante los cuales las proteínas pierden sus estructuras superiores de manera reversible o irreversible. La desnaturalización se puede dar, por ejemplo, por el cambio de pH, por el cambio de temperatura, por el cambio de solvente y por la generación de interfase espuma o merengue. El ensayo de caracterización
con acetato de plomo se hace en un tubo de ensayo colocando 2 mililitros de hidróxido de sodio al 20%, al cual se le añaden luego de 2 a 3 mililitros de la clara de huevo disuelta en agua, o sea, el vaso A. Finalmente se añaden 10 gotas de acetato de plomo al 5%. Un resultado positivo se interpreta gracias a la aparición de un color oscuro, casi negro. Esta coloración se debe a un precipitado de sulfuro de plomo proveniente de los restos de aminoácidos azufrados. Notar que esta reacción, como en el caso de la reacción santoproteica, es para detectar presencia de grupos R específicos, con lo cual es positiva tanto para proteínas, como en este caso, así como también para aminoácidos libres. Finalmente, se realizan algunos ensayos de desnaturalización de las proteínas de la clara del huevo. Estos ensayos son cambio de pH, para el cual se agrega en un tubo de ensayo 2 a 3 mililitros de la clara de huevo proveniente del vaso A y luego se gotea una solución de ácido clorhídrico 6 normal. Se mezcla suavemente y se observa la aparición de una turbidez color blanca, indicativo del proceso de desnaturalización. Otro ensayo es el cambio de temperatura, para el cual también se agrega en un tubo de ensayo de 2 a 3 mililitros de la clara de huevo proveniente del vaso A y este se calienta en un baño María por 2 minutos. Se observa aquí también la aparición de la turbidez blanca indicativo del proceso de desnaturalización. El tercer ensayo implica el cambio de solvente, el cual otra vez se agregan en un tubo de ensayo 2 o 3 mililitros de la clara de huevo proveniente del vaso A y a esta se le gotea etanol hasta notar un cambio, observándose aquí también la aparición de una turbidez blanca. Como se puede ver, aquí tenemos la muestra testigo, o sea, la muestra a la cual no se le aplica ningún ensayo de desnaturalización y vemos cómo cambian las tres que sí respecto a ella. Finalmente, el ensayo de generación de interfase. En el ensayo se bate la clara de huevo contenida en el vaso B, o sea, el que está sin diluir, hasta obtener un merengue. En este caso lo que ocurre es la incorporación de burbujas de aire en el sistema coloidal de la clara. Luego a esto le vamos a agregar agua y vamos a ver cómo se observa la disolución del merengue, teniendo siempre al testigo como referencia. En este caso, lo que se indica es la preferencia a la interacción con el agua respecto a la interacción con el aire, evidenciándose en este caso una desnaturalización reversible. Para cerrar, en esta tabla se listan las reacciones llevadas a cabo en el trabajo práctico, sobre qué sustratos se llevaron a cabo y qué indica un resultado positivo de las mismas. En el caso de la reacción santoproteica, se observa un resultado positivo tanto en las caseínas de la leche, así como también en su hidrolizado, indicando un resultado positivo la presencia de grupos R aromáticos. En el caso de la reacción de Biuret, es positiva en las caseínas sin hidrolizar y negativa sobre su hidrolizado, indicando esta reacción la presencia de enlaces peptídicos. La reacción con la ninhidrina sobre el aminoácido testigo muestra la aparición de una coloración azul-violeta intensa, indicando la presencia de alfa-aminoácidos libres. Si la reacción se ensaya sobre prolina, la coloración que se observa es amarilla. Pensar por qué. La reacción con acetato de plomo, llevada a cabo con las proteínas del huevo, da un resultado positivo, indicando en este caso la presencia de grupos R azufrados.
Notar que cada reacción llevada a cabo indica una situación diferente. La reacción xantoproteica y la reacción con acetato de plomo son características de grupos R, pudiendo dar positivo tanto en proteínas como en aminoácidos. Por otro lado, las reacciones de Biuret y la reacción de ninhidrina dan cuenta de la presencia de enlaces peptídicos o de aminoácidos libres respectivamente. En una muestra parcialmente hidrolizada, por ejemplo, tanto Biuret como ninhidrina deberían dar positivo. Respecto a lo último, las desnaturalizaciones, tener en cuenta que las mismas pueden ser reversibles o irreversibles. Lo que se ve aquí son desnaturalizaciones que se evidencian por la aparición de una turbidez blanca. Y también se ve la generación de interfaz, que la generación de interfase es un proceso reversible. Como pregunta final, se propone que piensen si algunos más de los ensayos de desnaturalización que se vieron puede ser reversible. Esto es todo y esperamos que este material les sea de utilidad. Saludos.